Hola, buen día. En este video estaremos analizando el ejemplo 5.6 del libro, en donde vamos a tener una combinación entre fuerzas y además algunos conceptos que estudiamos anteriormente en cinemática, ya que estaremos hablando de un automóvil de masa M que está sobre un camino cubierto con hielo y este es un camino inclinado en un ángulo teta, como vamos a ver a continuación. Entonces, nos piden como primer punto, encuentre la aceleración del automóvil. Si supone que la pista no tiene fricción, entonces estamos aún tratando ejercicios en donde no tenemos esa fuerza de fricción implícita. Cuando lo tengamos, debemos considerarla. En este caso es despreciable. Si ve, tenemos un ejercicio en términos de masa m, ángulo teta, y vamos a encontrar una aceleración en términos de a, de tal forma que las fórmulas que encontremos nos van a ser útiles para resolver ejercicios cuando tengamos datos. En este caso, únicamente vamos a encontrar las fórmulas apropiadas, que es un ejemplo que ya está resuelto en el libro y ya aparecen las fórmulas. Únicamente lo vamos a analizar para ver de qué manera se resuelve este tipo de problemas. Como primer punto, tenemos en la figura A un esquema del automóvil, una foto del automóvil, en donde vemos que se dirige en un plano inclinado cubierto de hielo hacia abajo, y aquí tenemos un ángulo teta. Ahora bien, para poder analizar este caso, debemos elaborar un diagrama de cuerpo libre en donde tengamos únicamente el automóvil y dibujadas cuáles son aquellas fuerzas que intervienen. Entonces, veamos. El automóvil va a tener una fuerza normal. Ok, como primer punto, por conveniencia, como podemos ver, se ubicó el sistema de coordenadas paralelo a la dirección del automóvil. Por lo tanto, este va a ser nuestro eje de las X. Y perpendicular a este vamos a tener dos fuerzas. La primera fuerza es la fuerza normal, que siempre está de forma paralela a la horizontal. Y como en este caso nuestra horizontal está dada por la posición en la que se encuentra el automóvil, la fuerza normal va en esta dirección. Como segunda fuerza vamos a tener el peso del automóvil, que está dado por la fuerza gravitacional, como lo habíamos discutido anteriormente. Y esto es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué sucede? En el caso del peso del automóvil, podemos ver que al dirigirse hacia el centro de la Tierra, en este caso no podemos asumir que es perpendicular al automóvil, ya que la realidad es otra. La realidad es que va directo al centro de la Tierra. Por lo tanto, en este caso vamos a tener dos componentes para el peso del automóvil. El peso que se dirige hacia el centro de la Tierra y una componente, como podemos ver acá, que en este caso es la componente Y, que está dada por mg por el coseno de teta. En este caso podemos ver que para esta situación en particular, cuando tenemos la componente Y de este vector peso, no está dada por el seno. ¿Por qué? Porque recordemos que si aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí tenemos el ángulo teta, recordemos que el lado adyacente está dado por el coseno que tenemos acá, el coseno del ángulo.
Y el coseno de este ángulo, ¿por qué elementos va a estar dado? Por el lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces, de ahí, de ese mismo principio que hemos venido estudiando desde el capítulo 2, capítulo 3, perdón, tenemos que en este caso la componente en Y es igual a ¿qué? A mg por el coseno de teta. Y la componente en X de este automóvil va a estar dado ¿por qué? Por mg por el seno del ángulo. Ya que sabemos que este vector tiene magnitud m por g, la masa por la gravedad. Ok, entonces, a partir de estas fuerzas, en este automóvil no intervienen otras fuerzas. Sabemos que la fricción es despreciable, por lo tanto no consideramos esa fuerza que iría en esta dirección. ¿Qué sucede? No tenemos una fuerza de empuje, una persona que venga empujando u otro automóvil que venga empujando o que precisamente venga en este otro sentido deteniendo el automóvil. Entonces tendremos únicamente estas dos fuerzas. Luego, podemos analizar, al igual que en ejercicios anteriores, las fuerzas como vectores y por lo tanto tendremos una componente en X, una fuerza neta en X y una fuerza neta en Y, que en el caso de la componente en X de la fuerza neta está dada por todas aquellas fuerzas en X. En este caso, ¿qué tenemos en X? Tenemos esta fuerza. Masa por la gravedad, ¿por el qué? Por el seno de teta. ¿Y qué sucede? En este caso, como el automóvil va en movimiento, no está en reposo, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y por esta razón es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en X. Caso contrario sucede en la sumatoria de fuerzas en Y o fuerza neta en Y, en donde tenemos como primer punto la fuerza normal, que es positiva, y la componente en Y del peso de este automóvil. Significa que tenemos que restar mg, masa por gravedad, por el coseno de teta. Y como no tenemos movimiento en esta dirección, en el eje de las Y, esto va a ser igual a 0, ya que en ese eje permanece, digamos, en reposo. Ahora bien, si nosotros tomamos la primera ecuación, nos damos cuenta que aquí tenemos el componente que nos interesa, porque a fin de cuentas lo que nos están pidiendo es la aceleración del automóvil. Por lo tanto, si tomamos esta ecuación y despejamos para la aceleración, tenemos que la masa pasa al otro lado y cancelamos masa con masa. Al final, en este tipo de problemas en específico, la aceleración en X está dada ¿por qué? Por la gravedad, por el seno del ángulo. ¿Y de qué ángulo estamos hablando? Del ángulo que forma el vector peso del automóvil con respecto a nuestro sistema de coordenadas. Y con esto tenemos el inciso A resuelto. Ahora bien, tenemos una segunda parte de este problema en donde nos dice, considere que el automóvil se libera desde el reposo en lo alto del plano y que la distancia desde la defensa frontal del automóvil hasta el fondo del plano inclinado es D. Vamos a tener esta distancia expresada con la letra D. Y nos pregunta, ¿cuánto tarda la defensa frontal en llegar al fondo de la colina? ¿Y cuál es la rapidez del automóvil cuando llega ahí?
Para este problema nos vamos a auxiliar de lo que habíamos hablado anteriormente en cinemática, en donde un automóvil que se libera del reposo va a tener una velocidad inicial de ¿cuánto? Si nos dice desde el reposo, significa que esa velocidad inicial va a ser igual a ¿qué? Igual a 0 metros por segundo, desde lo alto de un plano inclinado. Y nos dice que la distancia desde la parte frontal del automóvil hasta el fondo es d. Por lo tanto, vamos a dibujar nuevamente el plano inclinado. Y aquí va a venir el automóvil. Vamos a suponer que esta cajita es el automóvil. Y nos dice que desde este punto de la defensa frontal hasta este punto tenemos una distancia d, que es la que nos interesa calcular. Ahora bien, ¿qué fórmulas utilizamos? Recordando en cinemática, teníamos fórmulas cuando estábamos hablando con velocidad constante, cuando estábamos hablando con aceleración constante. Entonces, veamos qué pistas nos da el ejercicio para ver cuál fórmula utilizamos. ¿Qué tenemos por acá? Que encontramos la aceleración en X. ¿Y qué podemos notar en esta aceleración en X? Que está dada por la gravedad y el seno de un ángulo. ¿Qué significa esto? Que la aceleración es una constante. ¿Y por qué la aceleración en X es una constante? Porque aquí vamos a tener un ángulo específico, por ejemplo, 15 grados, digamos. Entonces, al hacer este cálculo, aquí vamos a tener un número. Por lo tanto, la aceleración en X va a ser constante. ¿Y eso qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que este problema lo podemos abordar con las fórmulas que utilizábamos para aceleración constante. Aquí me faltaron algunos datos. Nos están pidiendo D y nos están pidiendo el tiempo que tarda en llegar acá, este tiempo. Y además la rapidez del automóvil cuando llega aquí. Entonces tenemos estas dos incógnitas. Entonces vamos a revisar en las ecuaciones de cinemática cuando teníamos aceleración constante. Y veamos, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo tiempo como primer punto. Y la rapidez final. Tenemos una velocidad inicial de 0, rapidez inicial de 0, porque se libera el reposo. Y además tenemos una distancia en donde vamos a tener una posición inicial. Acá una posición inicial igual a 0. Y acá vamos a tener una posición final, que es igual a D, al recorrido completo. Entonces, veamos de las ecuaciones de aceleración constante, ¿qué fórmula nos va a servir? Necesitamos una fórmula que nos relacione la posición final de la partícula con el tiempo y la aceleración, porque aquí está implícita una aceleración. Tenemos entonces la primera, no nos da posición. La segunda no, velocidad promedio. La tercera nos da posición y nos da tiempo, pero no nos da aceleración. Y la tercera, vemos que sí nos da posición, aceleración y tiempo. La cuarta, o la última, nos da velocidad final, nos da aceleración y nos da posición. Sin embargo, es más fácil utilizar esta. Entonces, utilizando esta ecuación, vamos a tener
fácilmente cancelando la posición inicial porque parte del reposo y la velocidad inicial. Entonces al final vamos a tener la posición final de la partícula del automóvil, en este caso, es igual a ¿qué? A 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación, y si nosotros cancelamos igual a 0 y la velocidad inicial igual a 0, nos queda XF igual a 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y sabemos que la posición final es D. Por lo tanto, nos queda esta ecuación que tenemos por acá. D es igual a 1/2 de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y de esta manera ya podemos conocer D. Ahora bien, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al fondo de la colina y cuál es la rapidez del automóvil cuando llega hasta ahí? Entonces, a partir de esta ecuación es posible despejar para el tiempo, que es lo que necesitamos al final como primer punto. Entonces, se tiene que el tiempo es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada, este 2 pasa a multiplicar, por lo tanto nos queda 2D en el numerador entre la aceleración. Y si sustituimos la aceleración por el término que habíamos encontrado anteriormente, tenemos que el tiempo es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces D entre la gravedad por el seno del ángulo. Y con esto ya tenemos una ecuación con la que podemos encontrar T, conociendo la distancia, bueno, la gravedad la conocemos, y conociendo el ángulo que hay entre nuestro sistema de coordenadas y el peso del automóvil. Ok, luego, ¿qué nos están pidiendo? Luego nos están pidiendo la rapidez del automóvil al llegar ahí. Entonces necesitamos una fórmula que nos permita encontrar la velocidad final y que nos relacione la aceleración con la velocidad final y la distancia. Entonces vemos que la última fórmula nos relaciona estos términos: la velocidad final, la aceleración y la distancia d. Por lo tanto, podemos utilizar fácilmente esta fórmula para encontrar esa velocidad final. Y tenemos que la velocidad inicial sabemos que es 0. Y sabemos que estos dos términos corresponden a d. Por lo tanto, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. La velocidad en x, la velocidad final en x al cuadrado es igual a ¿qué? A 2 veces la aceleración en x por la distancia d. Y a partir de esta ecuación es fácil despejar para la rapidez final. Y tenemos que la rapidez final de este automóvil es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración en x por la distancia. Y si sustituimos nuevamente la aceleración en x, tenemos que la velocidad final en x es igual a ¿qué? O rapidez en este caso, porque hablamos de magnitud, es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad o 2 veces d por la gravedad por el seno del ángulo. Y de esta manera tenemos las dos ecuaciones para encontrar el tiempo que tarda en llegar al final del plano y la rapidez final.